¿Qué tal, querido estudiante andresino? El día de hoy vamos a hablar de sistema de numeración decimal, como también comparación y aproximación de números naturales en el curso de aritmética. Pero primero, un poco de teoría. Lo primero que vamos a ver es el sistema de numeración decimal, lectura y escritura. ¿Qué viene a ser un sistema de numeración? Indica, el sistema numérico emplea para representar los números 10 símbolos llamados cifras. Estas cifras son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Serían las 10 cifras que van del 0 al 9. Pero también hay que entender muy bien que hay a veces cifras que exceden hasta la cifra 9. Entonces se van a agrupar de esta manera como números de dos cifras, las cuales pueden ser 24, 56, 98, números de tres cifras, 132, 435, 854, y así pueden haber números de cuatro cifras, de cinco cifras, y sucesivamente. Entonces, de esa manera se van a ir clasificando, agrupando este tipo de sistema de numeración decimal. Pero para poder agruparlos debidamente, tiene que haber un tablero de valor posicional. El tablero de valor posicional se divide en clases y cada clase se divide en órdenes. Para escribir y leer un número, esta parte es muy importante, por favor. Comienza de izquierda a derecha, dejando un pequeño espacio entre las clases. Entonces, esa parte, como también lo que nos indica en el tablero de posición, es sumamente importante saber. Ahora vamos al tablero propiamente dicho. Acá tenemos nuestro tablero. ¿A qué se refería con clases y a qué se refería con órdenes? En primer lugar, en este tablero vamos a ver tres órdenes. Si empezamos a ir mencionando de derecha a izquierda. Tenemos la primera orden que vienen a ser las unidades, el segundo orden las decenas, el tercer orden las centenas. Cuando tú agrupas tres órdenes, tienes una clase y a esta clase se le denomina clase de las unidades. Luego continuamos con la unidad de millar, decena de millar, centena de millar. Agrupamos estas tres órdenes y tenemos la clase de los millares. Y también tenemos unidad de millón, decena de millón, centena de millón, y al unir estas tres órdenes tenemos la clase de los millones. Ahora acá viene la parte más interesante. ¿Cómo colocar en el tablero posicional los números? Y nos indica que para colocar los números en el tablero posicional se coloca siempre de izquierda a derecha. Fíjate bien, todo este número que es subrayado, que es sombreado, está colocado de izquierda a derecha. Y también lo podemos leer de esta forma. Dice 25 millones, hasta acá se quedó, 812,000. Hasta acá terminamos con la clase de millares. Y por último indica 955. Lo que estaba expresado de manera arábica, de manera numérica, lo hemos podido expresar a través de la escritura. Y así se puede ir mencionando un sinfín de cantidades que se puede colocar en el tablero posicional. Ahora vamos a ver qué es valor absoluto y valor relativo. Valor absoluto es el valor que le corresponde como número natural sin importar la posición que ocupa. Valor relativo es el valor que depende de la posición que ocupa en el número. Profesor, un ejemplo para poder entenderlo. Fácil. Aquí tenemos un número que es 2794.
El valor relativo en este caso nos da la cifra 9, como ves aquí. Pero date cuenta algo. Vamos al número original, que es 2794. Te pregunto, hacia la derecha del 9, ¿qué cifra estás viendo? Profesor, el 4. Muy bien, correcto. Entonces tú lo que vas a hacer es lo siguiente. Tú vas a contar cuántas cifras hay hacia la derecha. Pero eso sí, siempre te van a indicar el número el cual vas a analizar. En este caso es el 9. Entonces, como yo veo que hacia la derecha solamente hay una cifra, que es el 4, voy a multiplicarlos por tantos ceros posibles que puedan haber. En este caso, como solamente hay una sola cifra, que es el 4, a este 9 lo multiplicaré por 10, ya que este 0 me indica la cantidad de cifras que hay hacia la derecha. Por ende, el valor numérico de 9 sería 9 por 10, 90. Profesor, ¿puede hacer otro ejemplo? Sí. Vamos al valor numérico de 7. Quiero que te concentres en el 7. Dime, hacia tu derecha, ¿cuántas cifras hay? Profesor, hay dos cifras, el 9 y el 4. Correcto. Entonces tú vas a hacer lo siguiente. Tantas cifras hay hacia la derecha, vas a colocar tantos ceros posibles que puedan haber. En este caso, como hay dos cifras, colocaré dos ceros. Y lo voy a multiplicar de esta manera. 7 por 100. Y de esta forma tendré como resultado 700. ¿Correcto? Entonces, eso hay que tener bastante en cuenta. Ahora, a eso se refiere con valor absoluto. Disculpen, a eso se refiere con valor relativo. Ahora vamos a ver lo que es un valor absoluto. En el ejemplo te indican lo siguiente. El valor absoluto era 9. Entonces la cantidad se va a mantener 9. En el siguiente te dice el valor absoluto de 7. Entonces la cantidad simplemente será 7. Quiere decir que en el valor absoluto la cifra no se va a alterar, se va a colocar tal como aparece. Si el valor absoluto es 9, pues el resultado será 9. Si el valor absoluto es 7, el resultado será 7. Entonces, de esta manera ya hemos clasificado qué es un valor absoluto y qué es un valor relativo. Ahora vamos a mencionar los tres tipos de notación de números naturales. Hay de tres maneras: por el orden del valor posicional, por notación desarrollada y por notación polinómica. En el caso del valor posicional, a medida que tú vas descomponiendo el número, vas a colocar su orden. Por ejemplo, 4 decena de millón, 8 unidades de millar, 2 centena, 7 decenas y 6 unidades. Fíjate, de este número 48.276, nosotros lo podemos colocar de esta manera, a través de su orden con respecto al valor posicional. Ahora vamos por notación desarrollada. Vamos a coger el mismo número, pero acá viene la parte más interesante. Nosotros lo podemos hacer de esta forma. Vamos a ir colocándolo de izquierda a derecha. Voy a colocar primero el 4. ¿Ok? Quiero que te des cuenta cuántas cifras hacia la derecha hay después del 4. Profesor, hay 4 cifras. El 8, el 2, el 7 y el 6. Correcto. Entonces, como hay 4 cifras, a este 4 le vas a añadir 4 ceros. Vamos con el 8. Hacia tu derecha, ¿cuántas cifras hay? Profesor, hay 3 cifras. Muy bien, entonces al 8 le vas a añadir ese número 3 ceros, ¿no? Siempre ubicados hacia su derecha. Lo mismo va a ser con el 2. Hay 2 cifras, 2 ceros. También con el 7 hay una sola cifra. En el caso del 6, al no haber más cifras hacia la derecha, simplemente se copia tal como está.
Por notación polinómica, estamos cogiendo el mismo número, el 48.256. Lo que ocurre acá es lo siguiente, es muy parecido a la notación desarrollada. Lo que ocurre es que a esta cifra que hemos empezado con el 4, ahora lo vamos a multiplicar por 10, pero el exponente que aparece indica el número de cifras que hay hacia la derecha. Por ejemplo, está el 8, el 2, el 7 y el 6. Son 4 cifras. Entonces lo pondré como 10 elevado a la cuarta potencia. Más, acuérdate que cada vez que pasas a una cifra, siempre se coloca el signo positivo, ya que está sumando todo. Igualito va a ser con el 8. El 8 lo vas a multiplicar por 10, pero la potencia va a ser la cantidad de cifras que hay hacia la derecha. Si este era el 8, vas a colocarle 3 cifras, que vienen a ser el 2, el 7 y el 6. 10 al cubo. En el caso del 2, hay 2 cifras hacia la derecha. 10 al cuadrado. Con respecto al 7, hay una sola cifra, que viene a ser el 6. 10 a la 1. Y por último, el 6, al no tener otra cifra, lo vas a colocar de esta manera, por 10 a la 0. Entonces, estas son las 3 maneras de cómo tú puedes representar una notación de números naturales. Por orden de valor posicional, por notación desarrollada y por notación polinómica. Ahora vayamos a lo que es la comparación y aproximación de números naturales. Lo primero que tenemos que comparar son los signos. Mayor, menor, igual. Te vas a dar cuenta de algo. Siempre el mayor, la puntita de este símbolo se dirige hacia la derecha. Eso nos indica que va a ser mayor. Mira, este símbolo va hacia la puntita hacia la izquierda. Nos indica que será menor. Y por último tenemos la igualdad. Ahora, vamos a utilizar estos 3 símbolos comparando estas 3 cantidades. Vamos a determinar quién es mayor con respecto a estos números, cifra por cifra. Si tú observas en la unidad de millar, aparece el 1 y tiene la misma cantidad con respecto a la unidad de millar del otro número, ¿no? Por eso han colocado aquí una igualdad, ya que las cifras vienen a ser iguales. Con respecto a la centena, vemos aquí el 7 y el otro también, la otra cantidad también aparece el mismo 7. Aparece una igualdad. Hasta acá no podemos deducir quién es mayor y quién es menor. Vamos a las decenas. Tenemos en la primera decena 4, el que está ubicado hacia mi lado izquierdo, pero hacia el lado derecho observo que es 5. Entonces, acá ya hay una diferencia de unidades, en este caso una diferencia de decenas, el cual observo que el 5, ¿ok?, es mayor que el 4. Pero ¿cómo lo han representado acá? Acá dice 4 es menor que 5. Repito, para tú comparar un número con respecto al otro, siempre tienes que tomar de referencia el número del lado izquierdo. O sea, en este caso, el 4 está ubicado hacia tu lado izquierdo, ¿no? Por eso han colocado este símbolo. 4 es menor que 5. Entonces ya no fue necesario, ¿ok?, hasta ahí, verificar con respecto a las unidades, ya que con respecto a las decenas, este número tiene 5 decenas con respecto a este de acá que tiene 4. Por eso nos colocan al final 1757, este número es mayor a 1746. Entonces, esta es la manera de cómo podemos comparar un número con respecto al otro, cifra por cifra. Acá aparece un detalle muy importante. Dice, para comparar dos números naturales, ten en cuenta lo siguiente. Es mayor el que tiene más cifras. Fíjate,
acá aparece 75 y acá aparece 125. ¿Quién tiene más cifras? Profesor, 125. Ah, entonces, ya te expliqué hace un momento, siempre tú comparas el de la izquierda. 75 es menor que 125. 125 es mayor por tener tres cifras, en este caso, con respecto al 75 que tiene 2. En el siguiente dice 1245. Acá vamos a observar que tiene 4 cifras y él tiene 3. Entonces ya no es necesario comparar cifra por cifra. Hemos visto la mayor cantidad con respecto al otro. Entonces yo determino 1245 es mayor a 245. Entonces hay que tener muy en cuenta, también es otra manera de cómo comparar, siempre y cuando tú compares dos números y uno tenga mayor cifra que el otro, puedes usar esta forma. Y si hay números que tienen la misma cantidad de cifras, vas a ir viendo cifra por cifra. Ahora vamos a la aproximación de un número. Dice, al aproximar los números naturales a la decena, centena y millar, ten en cuenta la cifra ubicada a la derecha de esa posición. O sea, hasta acá te está diciendo que hay que tener mucho cuidado cuando tú vas a comparar, o en este caso vas a aproximar. Siempre tenemos que ver el número de la derecha. Acá indica, si la cifra de la derecha es menor que 5, entonces la cifra de la posición a aproximar no cambia. Si la cifra de la derecha es mayor o igual que 5, entonces la cifra de la posición a aproximar aumenta en 1. Y por último, las cifras que siguen a la posición redondeada son ceros. Profesor, no entiendo. ¿Puede hacer un ejemplo para poder entenderlo mucho mejor? Así es. Vamos al primer ejemplo. Dice, aproxima a la unidad de millar más cercana el número 3720. Para que tú puedas entender un poquito más claro, dice eso. Quiero que te des cuenta primero. Este 3720 está más cerca de ¿quién? ¿Al 3000 o al 4000? Profesor, está más cerca al 4000. Ah, entonces este número lo puedes redondear como 4000. ¿Correcto? Ojo, estamos haciendo redondeo de números naturales. Entonces quiere decir que este número, al estar más cerca al 4000, lo puedo redondear a esa cantidad. Vamos al siguiente ejemplo. Dice, aproxima la unidad de millar más cercana el número 5150. Pregunto, ¿este número está más cerca de quién? ¿De 5000 o de 6000? Profesor, está más cerca a 5000. Ah, entonces yo lo puedo redondear justamente a esta cantidad, a 5000, porque se encuentra más cerca de este número con respecto a él, ¿no? Entonces de esa manera nosotros podemos redondear cantidades, siempre y cuando nos pidan. Por último dice, redondea 6359 a la unidad de 1000 más cercana. Acá es muy diferente con respecto a la recta numérica que hemos visto. ¿Por qué? Porque en primer lugar vas a darte cuenta el 6. El 6 es la primera unidad que hemos colocado al escribir este número, ¿cierto? Entonces lo que yo voy a analizar es lo siguiente. Voy a analizar este 3, este que ves aquí. Profesor, ¿y por qué está analizando este 3? Porque es el número que está a la derecha con respecto a esta primera cifra, ¿no? ¿Qué nos dice también? Dice lo siguiente. Si este número va de 0 a 4, no se va a alterar esta cantidad, ¿correcto? O sea, se va a aproximar al 6000. Pero si este número, este 3, no hubiese sido 3
y hubiese sido del 5 hasta la cifra 9, este 6 aumentaba una unidad. Vuelvo a repetir. Pregunto, este 6.359 está entre quiénes? Está entre 6.000 y 7.000, ¿correcto? Entonces este 3 me va a indicar hacia dónde está más cerca, al 6.000 o al 7.000. Profesor, la propiedad dice lo siguiente, que si va del 0 al 3, esta cifra no se va a alterar, no le vas a aumentar ni una unidad. Pero si este 3 hubiese sido del 5, 6, 7, 8, 9, esta cifra 6 se le aumentaba una unidad. Entonces, como va del 0 al 4 y está en 3, está dentro de ese rango, no le aumentes nada. En conclusión, estaría más cercano ¿a quién? Al 6.000. De esa manera nosotros lo vamos a poder redondear. Obviamente vamos a hacer ejercicios mucho más detallados para que tú lo puedas entender.